Muy bien, señores. En este video vamos a hablar acerca de la planificación y programación de la producción, ¿no? Y lo vamos a aterrizar al caso de Fresh Connection. ¿Ok? La planificación de la producción requiere la definición de algunos conceptos. Por ejemplo, el primer concepto es el lote de producción, cuánto voy a mandar a producir, los intervalos de producción, cada cuánto tiempo voy a mandar a producir determinado producto y el periodo de congelamiento, es decir, del periodo base, el periodo total, cuánto es congelado y cuánto es móvil. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de cada uno de estos conceptos, pero lo vamos a ir aterrizando con The Fresh Connection, ¿no? El lote de producción, vamos a hablar del primer tema, el lote de producción. El lote de producción, en términos generales, puede ser función de la demanda del consumo del producto, por un lado, función de la demanda del consumo del producto, o por ejemplo, puede estar relacionado con lotes económicos de producción, lotes económicos de transporte, lotes económicos de compra, cualquiera de esos conceptos, ¿no? El segundo concepto, es decir, el lote de producción basado, por ejemplo, en un lote económico de producción, no se usa en la Fresh Connection. No se usa en la Fresh Connection. El que se usa es el lote de producción basado en la demanda, en lo que esperas demandar, lo que te espera demandar el producto, ¿no? La demanda del producto. Es decir, está íntimamente ligado con el intervalo de producción y lo vamos a ver a continuación. No, vamos a explicar algunas cosas del lote de producción y luego vamos a entrar a la relación, ¿no? Porque el lote e intervalo de producción en The Fresh Connection tiene una relación íntima, ¿no? Una relación bastante detallada, ¿no? Entonces podemos decir, cuanto más grande es el lote de producción, en términos generales, mayor será la economía de escala, ¿no? Es decir, mi costo de producción va a bajar, obviamente, y al revés también, cuanto más pequeños sean, entonces mi costo de producción va a subir. En general, si yo elijo lote de producción pequeño, y yo no lo voy a elegir directamente, lo voy a elegir de manera indirecta a través del intervalo de producción, ¿no? Si yo elijo lotes de producción pequeños, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las máquinas, ya sea mezcladora y embotelladora, cada vez van a parar más tiempo, ¿no? Van a parar más veces, ¿no? Porque tienen que haber cleaning time, tienen que haber changeover time fórmula, size changeover fórmula, ¿no? Entonces, hay muchos tiempos asociados a la parada de, el cambio de producción, ¿no? Y esos tienen costos, ¿no? Entonces, tampoco puedo hacer lotes muy pequeños, pero tampoco puedo hacer lotes muy grandes, porque los lotes muy grandes te quitan flexibilidad, ¿no? Produces en una gran cantidad y tienes mucho peligro de caer en obsolescencia, ¿no? Y eso tiene que estar asociado básicamente tiene que estar asociado con la promesa que le has hecho al cliente de vida útil del producto, ¿no? Obviamente los lotes pequeños de producción, vamos a seguir leyendo, aumenta la capacidad de respuesta a los cambios de la demanda, pero a costa de eficiencia, ya que la máquina tendrá que pararse, limpiarse y ponerse en marcha con más frecuencia. Y ahora vamos a ver el intervalo de producción. ¿Qué es el intervalo de producción? Responde a la pregunta, ¿cada cuántos días lanzo de un lote de producción? ¿Cada cuántos días lanzo un lote de producción de determinado producto? Es decir, ¿cada cuántos días lanzo producciones? Puede ser cada 2 días, puede ser cada 3 días, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, cada 2 días o cada 3 días eh, puedo definir lanzar producciones. ¿Qué sistema de renovación de stock de productos terminados usa la Fresh Connection? Esto lo vamos a ver a detalle en otro video, pero aquí les puedo adelantar lo siguiente. La lógica de Fresh Connection usa una lógica de nivel objetivo, es decir, establece un nivel máximo de inventario y establece tiempos entre revisiones. Establece tiempos entre revisiones y tiempos fijos entre revisiones y lanza, ¿qué cantidad lanza? Lanza a producir la diferencia entre el stock máximo y el stock que tiene en ese momento, ¿no? Esa es la lógica de reposición de stock. Esa sería la cantidad que repone, que lanza a producir la Fresh Connection. Pero aquí ustedes tienen que hacer uso de la teoría, ¿no? Si ustedes usan un sistema de nivel objetivo, el tamaño del lote de producción, es decir, la diferencia entre este stock máximo y el stock en ese momento,
En el tiempo se va a parecer ¿a qué cosa? Se va a parecer al consumo promedio durante el tiempo entre pedidos. El consumo promedio durante el tiempo entre pedidos es la demanda promedio. ¿Y el tiempo entre pedidos qué cosa es? El intervalo de producción. Eso es. Entonces, en promedio, si ustedes definen un intervalo de producción, digamos, de 10 días, ¿no? En promedio, su lote de producción va a ser una cantidad que ahora vamos a empezar a calcular, pero recuerden que estos son promedios, ¿no? Ustedes tienen que revisar mi clase de los promedios matan y ustedes se van a dar cuenta y van a recordar que la demanda se distribuye de manera aleatoria. ¿No? Entonces, ese lote de producción se va a distribuir de manera aleatoria como una campana de Gauss. Muchos lotes de producción estarán por encima de ese promedio, muchos lotes de producción estarán por debajo del promedio, pero el promedio es simplemente una mirada representativa. No, es una mirada representativa y es la que tienen que ver para comenzar a tomar decisiones. Ahora también, si revisan esa clase, los promedios matan, ustedes también van a entender y van a recordar de que no solamente se tiene que mirar un indicador, sino tienes que mirar muchos indicadores a la vez para tener una idea de lo que está pasando. No puedes saber lo que está pasando mirando un solo indicador. Esa es, digamos, la complejidad del simulador, la belleza, entre comillas, del simulador. Vamos a ir, por ejemplo, a la ronda cero. En la ronda cero, por ejemplo, en sales, en supply chain, vamos a ir a supply chain, vamos a product, y por ejemplo, ustedes pueden ver que el Fresh Orange One Liter tiene una demanda semanal en promedio de 67.000 piezas. Esa es su demanda semanal. Quiero ver cuál fue el intervalo de producción seteado en la semana cero. El intervalo de producción seteado para la semana cero fue de 10 días, pero 10 working days. 10 días laborables que equivalen a 2 semanas de venta. Entonces, quiere decir de que yo lanzo orden de producción, según esta ronda, lanzo orden de producción cada 2 semanas. Si este, mi periodo tiene mi ronda tiene 26 semanas, entonces quiere decir que he lanzado 13 órdenes de producción. ¿Dónde veo los órdenes de producción? Las órdenes de producción las veo nuevamente me parece que en supply chain, no, en operations. En operation la vemos en operation. Eh, ok, perdón, el número de órdenes de producción la ven en supply chain, en product, van a production batches y aquí, por ejemplo, para la ronda cero está 13. ¿13 qué significa? 13 batches o 13 lanzamientos de producción. ¿Es el resultado de qué? Es el resultado de qué? De la decisión tomada en supply chain de lanzar órdenes cada 10 working days, cada 10 días útiles que equivalen a 2 semanas. ¿Ok? Entonces, en promedio, ¿cuánto ¿cuánto lanzaré de producción? Nuevamente se van a producto. Para el Fresh Orange, mi demanda semanal es de 67.000, ¿no? Si yo lanzo orden de producción cada 2 semanas, quiere decir cada vez que lance la orden de producción, cada vez que lance la orden de producción, en promedio tendré que reponer lo que consumí, ¿no? ¿Y qué es lo que consumí? 67.000 por 2. En promedio será 134.000. Eso es en promedio, pero recuerden que esto no es un promedio, sino es una distribución de campana de Gauss. Vean mi video, los promedios matan. ¿Ok? Entonces, regresando al texto, ¿no? Entonces, el intervalo de producción tiene una relación bastante íntima con el lote de producción. Es decir, a través del intervalo de producción multiplicado por la demanda promedio, puedo hallar en promedio cuánto voy a lanzar de lote de producción. ¿Ok? Cuanto más largo es el intervalo de producción, se aprovechan mejor las economías de escala. Cuanto más corta es, se responde mejor a los cambios de la demanda. Son cosas que ustedes tienen que evaluar, ¿no? Son cosas que ustedes tienen que evaluar, ¿no? Entonces, veamos, señores, sigamos avanzando, ¿no? Y vamos a hacer una comparación. Compara los siguientes perfiles de inventario. Vamos a decir, ustedes producen en lotes grandes, tienen un intervalo de producción bastante largo, de este tamaño, por ejemplo, y tienen un intervalo de producción bastante corto, de este tamaño. Entonces, si tienen un intervalo de producción de este tamaño, claramente
no hay que ser un científico nuclear para darse cuenta que los niveles de inventario van a ser altos, ¿no? ¿Cuántas veces pierdo capacidad por cambiar de lote? ¿No? Cuando hay un cambio de lote, ¿qué tiempos hay asociados? ¿No? Y tiempos están asociados con costos, ¿no? El tiempo de la mezcladora, el tiempo de limpiar la mezcladora, el tiempo de cambiar la fórmula, el tiempo de cambiar el tamaño en la embotelladora. Entonces, todos esos tiempos son muertos y aquí, por ejemplo, tengo solamente 2 veces ese tiempo muerto. Pero acá tengo una, dos, tres, cuatro veces ese tiempo muerto, el doble, ¿no? Número de veces que llega el producto a la siguiente etapa en la cadena. Número de veces que llega el producto al almacén de productos terminados. Aquí solamente 2 llegadas, ¿no? Con la consiguiente costos operativos del almacén, ¿no? Pero en cambio aquí tengo 4 llegadas, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber eh, cuáles son los costos involucrados, ¿no? Y eso ya lo ven ustedes en su video de almacén outbound. Ahí está explicado qué es lo que pasa cada vez que llega producto, cada vez que sale producto, etcétera, ¿no? Esto ustedes lo pueden medir el impacto. No sé si sea necesario calcularlo, no creo que sea necesario calcularlo, igual se lo dejo a ustedes, pero sí pueden medir el impacto, ¿no? Porque muchas decisiones no es necesario que tengan el número exacto, ¿no? Es más, no hay forma de que tengan el número exacto porque recuerden que estos son simulaciones, ¿no? Simulaciones de 26 semanas y entonces tú no tienes que saber que lo que pasó el primer día es igualito a lo que pasó el segundo día y son simulaciones y son días distintos, realidades distintas y cada simulación tiene una aleatoriedad distinta. O sea, no hay forma. Ustedes tienen que saber o tienen que saber mirar el simulador desde arriba, ¿no? Desde arriba y entender qué es lo que está pasando con variables macro. No, el inventario promedio claramente es mayor. El grado medio de actualización del producto o la frescura del producto, esto es súper importante. Aquí el producto está más fresco, ¿no? Esto es mucho más compatible con políticas que estén orientadas a una propuesta de valor al cliente de entregarles productos frescos. En cambio, aquí ustedes pueden relajar esa política y ofrecerle al cliente un producto menos fresco. El cliente les pagará menos, ustedes venderán menos, pero también tendrán menores costos, ¿no? Entonces, ese equilibrio ustedes lo tienen que calcular. Número de veces que se entra a la peligrosa zona de agotamiento, aquí entras 2 veces, ¿no? Aquí entras muchas más veces, ¿no? Son cosas que tienes que conocer y saber, ¿no? La figura anterior no hace referencia a ningún producto en particular de la Fresh Foundation, son miradas generales, miradas teóricas, ¿no? La situación puede complicarse a medida que aumenta la variedad de productos producidas por la misma máquina. Ahora hay otro concepto aquí, ¿no? En la producción a gran escala suele definirse una secuencia fija de productos. Esta es la que usa la Fresh Connection, en la que se producen los artículos y se soportan las implicancias que tiene el tiempo que transcurre antes que se vuelva a producir un artículo concreto. Vamos a decir que mi rueda de producción empieza con el producto A, B y C. Produzco el producto A, luego produzco B, luego producto C en los lotes de producción que haya determinado y después de terminarse, nuevamente entra la rueda de producción y vuelvo a producir A, B y C. Y nuevamente termino C, vuelvo a producir A, B y C. Esa es la rueda de producción. Ese es el concepto que se usa en la Fresh Connection, pero con seis productos. Ahora, ¿ustedes conocen en qué orden se produce? ¿Cuál es la rueda de producción de Fresh Connection? No. ¿Es necesario que lo sepan? Tampoco. No, porque esa información a detalle ya es trabajo del simulador. Ustedes están trabajando en una etapa anterior, una etapa estratégica y táctica. No, esa es una etapa operativa que corresponde al simulador. ¿Ok? Entonces la rueda de producción la dejamos a un costado. Para efectos prácticos no me sirve, no me va a dar no me va a aportar mucho. No me va a aportar mucho porque los costos, etcétera, los voy a comenzar a gestionar desde otro punto de vista, desde otro lado, desde el finance y va a haber, y voy a mirar otras métricas, ¿no? Voy a mirar, por ejemplo, métricas como utilización de la máquina, cuánto tiempo tengo disponible, cuántas horas extras he usado en promedio a la semana, si he hecho overtime, si tengo overflow, bla, bla, bla. Van otras cosas aquí. Tercer concepto, periodo de congelamiento, ¿no? ¿Qué es el periodo de congelamiento? Es el tiempo futuro en el que no se permitirá un cambio en el plan de producción, pase lo que pase, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un periodo base, aquí está graficado, puedo tener un periodo base de 3 meses. Este es mi periodo base de 3 meses, ¿no? Aquí se ve el segundo y el tercer mes, ¿no? Aquí está mi periodo base de 3 meses, ¿no?
De este periodo base de 3 meses yo puedo decir, congelo el primer mes, congelo el primer mes y los otros dos son móviles, es decir, puedo ir haciendo cambios en el forecast. Cuando transcurre el primer mes, yo solamente puedo producir lo que dice mi periodo congelado. No pueden haber cambios, ¿no? Estoy parado acá al inicio del primer mes, yo sé lo que voy a producir en este primer mes, pero no sé lo que voy a producir en el segundo o tercer mes. Tengo una idea, sí, porque hay proyecciones de lo que vas a producir, pero no está en firme. Lo único que está en firme es el mes siguiente. Transcurre este mes y nuevamente vuelvo a correr mi periodo base. Y en este caso mi periodo base ya correspondería al segundo mes, al tercer mes y cuarto mes. Ahí están los 3 meses, de los cuales lo que sí se conoce, lo que sí se define que se va a producir es lo que se va a producir en el periodo, en el mes 2. Pero en el mes 3 y en el mes 4 es un forecast, una proyección. Tengo una idea, sí, pero no está consolidada, no es real. Termina el segundo mes y nuevamente mi periodo base se corre 3 meses más y así sucesivamente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, este periodo, este primer mes de este ejemplo que he usado, es el periodo de congelamiento, ¿no? Es el periodo en el cual ustedes saben exactamente qué es lo que deben de producir, cuánto deben producir, ¿no? Es una decisión que se toma en la Fresh Connection. Ustedes se van a Supply Chain, a Decision Log, ¿no? A Decision Log y aquí dice Frozen Period of Production en semanas. En este caso, para la ronda cero, puede 3 semanas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que definir ese periodo de congelamiento. Definir un periodo de congelamiento alto, definir un periodo de congelamiento bajo, tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? El área de producción y toda la empresa y sus proveedores sabe exactamente qué es lo que va a producir, cuándo va a producir, cuánto va a producir. El almacén sabe cuánto producto va a recibir, el almacén outbound y el almacén inbound también. Es decir, la empresa tiene una visibilidad concreta de lo que va a pasar ese mes, ¿no? La parte, la, el periodo de congelamiento, la desventaja es de que te quita flexibilidad. Si hay cambios en la demanda durante ese primer mes, lo siento, no podemos cambiar ese plan de producción, porque ese plan de producción está escrito sobre piedra y no se cambia por algo, es parte del periodo de congelamiento. ¿Ok? Listo, señores. Sigamos avanzando. En términos de planificación y programación detallada de la producción, cuando se dispone de varias máquinas para un proceso, por ejemplo, mezcla embotellado, es necesario definir el producto único que se asignará a cada una de las máquinas, ¿no? Aquí les voy adelantando lo siguiente, señores, ¿no? En las rondas iniciales, hasta la tercera ronda, me parece, o la cuarta ronda, el número de máquinas es fijo, ¿no? El número de máquinas es fijo, es decir, van a tener una mezcladora y una embotelladora. Pero esa decisión es una decisión de planificación. ¿Cuántas máquinas debo de tener? Puedo tener una máquina para cada proceso, puedo tener dos máquinas, puedo tener N máquinas, ¿no? Esa es una definición que hay que tener, ¿no? Y esa definición es función de qué? Básicamente es función del tamaño de mercado y los costos asociados y la rentabilidad o el retorno que voy a tener de esa decisión. Si yo decido, en lugar de tener una máquina, tener dos máquinas, y cuando tenía una máquina hacía horas extras, y ahora cuando tengo dos máquinas ya no hago horas extras, pero tengo una posición de costos distintos, yo deberé balancear todas las variables asociadas, es decir, ventas, ¿no? El incremento en las ventas, la mejora en el servicio al cliente, la disminución en las horas extras, el incremento en la depreciación, el incremento en la inversión, el incremento en los costos operativos, etcétera, para tomar una decisión, ¿no? Además también, ustedes pueden también hacer determinados juegos, ¿no? Por ejemplo, la mezcladora sirve para todos los productos, ¿no? Entonces, evidentemente, esa es una decisión también tomada, pero puede ser más eficiente tener una mezcladora que sea muy rápida para aquellos productos que requieren alta capacidad de respuesta y una mezcladora lenta con menores costos para aquellos productos que requieren stock, ¿no? Entonces, puedes comenzar a hacer mezclas en capacidades, ¿no? Entonces, en términos generales, aquí les dejo un ejercicio, ¿no? Para que ustedes puedan evaluarlo y sacar conclusiones. Vamos de la siguiente manera.
Revisa los análisis anteriores con relación a la situación actual de la capacidad, los cambios previstos en los volúmenes de la demanda, por las promociones, la variabilidad, así como las medidas que ha sugerido para solucionarlos. Si optases por una segunda máquina de mezcla o embotellado, ¿qué productos asignarías a cada máquina y por qué? ¿Cuál sería la nueva utilización prevista de la capacidad de las máquinas elegidas? Entonces, señores, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? En la Fresh Connection, en las rondas iniciales, como les había comentado, ustedes tienen solamente una máquina, ¿no? En Operations, ustedes pueden ver, se van a Mixing and Bottle, ¿no? Solamente tienen una máquina, ¿no? Y las decisiones tomadas no tienen nada que ver con la máquina elegida. Vamos a ver la ronda 4. En la ronda 4, por ejemplo, en Operations, en la ronda 4 en Operations, por ejemplo, ya puedo elegir si voy a usar una máquina o dos máquinas, ¿no? Una máquina, por ejemplo, aquí he elegido Quick Mix y la Mega Chu, ¿no? Y además también tengo que elegir qué productos se van a producir en cada una de las máquinas. Por ejemplo, en esta definición, ¿no? Dije que la Mega Chu iba a producir todos estos productos, pero yo he podido tomar otro tipo de decisiones, ¿no? La mitad, algunos con la Mega Chu, otros con el Quick Mix, etcétera, ¿no? Entonces, podría tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Lo mismo con el embotellado, ¿no? Por ejemplo, la bottom line es el Swissfield 2, ¿no? Pero he podido hacer cambios, ¿no? Si ustedes se van a una ronda posterior, me voy a ir a la ronda sexta, por ejemplo, y quiero hacer cambios en el embotellado. Quiero elegir dos máquinas, por ejemplo. Entonces, aquí está, por ejemplo, bottom line, Multiflex y Swissfield 1, por ejemplo, y le estoy asignando a Swissfield 1, en este caso, ninguno, pero puedo editar obviamente y puedo comenzar a asignar y a multiplicar la diferencia. ¿Ok, señores? Entonces, eso es. Ese tipo de decisiones, por ejemplo, ustedes las pueden tomar, por ejemplo, si quisieran, si toman este tipo de decisiones. Por ejemplo, hacen campañas, ¿no? Campañas promocionales, ¿no? Presión comercial, ¿no? Una presión comercial para incrementar la venta de productos en un determinado momento, una campaña, y luego esto cae, ¿no? Si esto fuera así, comprar una máquina para una campaña promocional que dura un tiempo en la ronda y luego termina, probablemente no sea lo más eficiente, pero eventualmente ustedes pueden evaluar eso, ¿no? Para responder mejor su campaña promocional. Pero también pueden haber situaciones en las cuales dicen, bueno, ¿sabes qué? Quiero hacer crecer todo el mercado. Quiero hacer crecer toda la venta de mis productos, quiero hacerla crecer. No quiero vender más. Pero ustedes saben que, y esto ya lo deben sospechar antes de que se lo diga, ustedes saben que puedo crecer, puedo desear crecer, y puedo desear crecer al doble o al triple, pero la idea en el fondo no es esa, ¿no? La idea de fondo es, oye, tienes la capacidad de producción necesaria, tienes los almacenes del tamaño adecuado, tienes los proveedores que tienes, todos los proveedores que tienes, el proveedor que tienes te va a abastecer o tienes que elegir dos o tres proveedores dependiendo del crecimiento que estés planteando, ¿no? Entonces pueden ser crecimientos pequeños que solamente impliquen, por ejemplo, la máquina que uso actualmente, de repente el embotellador que se usa en 2 turnos, un crecimiento moderado que me lleve a usar 3 turnos y mejore mis costos operativos del embotellador. Puede ser eso. Puede ser que no quiero un crecimiento agresivo y requiero comprar más máquinas, ¿no? Esos análisis los haces en esta pestaña, ¿no? En 6, ustedes van a 6, y en rondas posteriores, en rondas avanzadas, por ejemplo, en la cuarta ronda, quiero ver en 6 Decision Log, vamos a ver en 6 Decision Log, no puedo cambiar todavía el tamaño del mercado en las 5 Decision Logs, eh, sí, en la 4 me parece que ya puedo, a ver, vamos a ver, sí, a partir de la 4. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes están en 6, ¿no? En 6 y van a tener una pestaña en la cual van a poder cambiarle a partir de la ronda 4 el tamaño del mercado, ¿no? Crecimiento o decrecimiento, ¿no?
Por ejemplo, vamos a tomar decisión, mi ronda corriente es la ronda 6, ¿no? Entonces me voy a forecasting y le cambio el tamaño del mercado, ¿no? Para el Fresh y Orange, quiero un crecimiento de mercado de 5%. Entonces, de lo que está, miren ustedes, el, estaba en 65.500, le hago crecer 5% y mi nuevo forecast es de 68.000. ¿No? Le hago crecer 10%, 72.000. Y así le voy haciendo crecer a cada uno de los productos. ¿No? ¿Le puedo hacer crecer a cada uno de los productos? Sí. Puedo hacer crecer el tamaño del mercado. ¿Hasta cuánto? 100, 150, no he visto el tamaño. Pero aquí, esta puede ser una decisión del director de ventas. Pero sería una decisión mala hacer crecer el tamaño del mercado si no comunico a las demás áreas para que tomen las decisiones adecuadas. O dicho de otra manera, debería incrementar el tamaño de mercado alineando las capacidades de la cadena de suministro con ese nuevo tamaño de mercado. Podría aumentarle a todos 30%, pero si no he cambiado mis políticas de abastecimiento, mis máquinas, mis almacenes, etcétera, esto, ténganlo por seguro, va a hacer crecer su ROI en signo negativo. O sea, se van a volver ustedes más negativos. Ok, señores, entonces esa es el primer análisis que quiero que hagan de planificación y programación de la producción. Esto es todo y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.